Le puse el título Jonás, el Padre Misericordioso del Antiguo Testamento, y cuando terminemos vamos a dar razón de este título. Muchas veces en los cursos bíblicos terminamos hablando nosotros de la Biblia, pero la Biblia, pobrecita, queda ahí y sigue sin ser leída. Entonces, esta vez vamos a hacer el camino inverso. Primero vamos a ir a analizar el texto bíblico despacito. La extensión del libro de Jonás nos permite hacer esto. Hay otros libros que no se pueden tomar en un encuentro como este, pero dado que la extensión del libro nos lo permite, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer juntos. Una primera aclaración antes de entrar de lleno en el texto. El texto está dividido en dos partes, el libro de Jonás, claramente identificadas. Tiene 4 capítulos. La primera parte corresponde a los capítulos 1 y 2 y la segunda parte corresponde a los capítulos 3 y 4. Tan claramente está manifestado esto que el capítulo 1 y el capítulo 3 empiezan con exactamente las mismas palabras. La palabra del Señor se dirigió a Jonás en estos términos. Capítulo 1, versículo 1. Y en el capítulo 1 del versículo 3, la palabra del Señor se dirigió a Jonás por segunda vez en estos términos. Idéntico. Evidentemente el autor quiso manifestar a través de esa similitud, de ese paralelo, que estaba empezando una parte y empezando otra. En estas dos partes, que corresponden entonces a los 2 primeros capítulos y a los 2 últimos capítulos, se dan en cada una de ellas 3 escenas. Y esas 3 escenas que se dan en cada una de estas dos partes, a su vez están en paralelo. En la primera escena de ambas partes está el envío de Dios a Jonás. Casualmente, en las dos partes abarca los primeros 3 versículos. Luego, en cada una de las partes sigue otra escena donde el protagonismo pasa, podríamos decir, en parte a los paganos. Ya lo vamos a ver bien esto, pero al mundo pagano. Y la tercera escena de cada una de las dos partes tiene que ver con una relación entre Jonás y Dios. Las dos partes guardan el mismo esquema. Esto como para que lo tengan como de telón de fondo a medida que vamos leyendo. Yo voy a ir indicando a medida que vamos transcurriendo cada una de las escenas. Si suman 3 escenas más 3 escenas, el libro está conformado por 6 escenas. El personaje principal del libro de Jonás, sin ningún lugar a dudas, de principio a fin, es Dios. Por más que yo haya dicho, por eso me quedé un poquito cuando dije que en las segundas escenas aparecen con fuerza el tema de los paganos, pero el protagonista siempre sigue siendo Dios, en todas las escenas. Vamos a empezar. Leo el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. La palabra del Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos. Me detengo un cachito. Así comienzan las historias bíblicas y especialmente la misión de los profetas. Si después tienen un ratito, en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, con respecto a Elías, lo mismo. En Oseas, el comienzo del profeta Oseas, el comienzo del profeta Joel, el comienzo del profeta Sofonías, Ageo, Zacarías, es una típica fórmula de comienzo. ¿Qué significa Jonás? Jonás significa paloma, literalmente. La única referencia que podemos asociar a este nombre dentro de la Biblia está en el libro del profeta Oseas, capítulo 7, versículo 11, en donde de ese modo se lo llama a Israel, o como Oseas suele llamar al Israel total, que lo llama Efraín, que es el nombre de una de las tribus, ¿no? Miren lo que dice. Efraín es como una paloma ingenua, falta de discernimiento. Apelan a Egipto, se van hacia Siria, como diciendo, no se ponen de acuerdo, no terminan de determinarse. Bien.
¿Qué es Nínive? Nínive era el principal santuario, además, de la diosa Ishtar, cuyo animal sagrado era una paloma. A lo mejor hay alguna referencia por este tipo, ya sea por el dato que nos da el profeta Oseas o ya sea por este dato que conocemos de la ciudad de Nínive. ¿Aparece Jonás otra vez en la Biblia? Sí, aparece en el segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 25. En este versículo se está hablando del rey del reino del norte. Acá habría que hacer una aclaración. En un momento hubo un cisma en el pueblo de Israel y se separó el reino del norte del reino del sur. Bueno, se está hablando del rey del reino del norte, que era un tal Jeroboam, y dice: él restableció las fronteras de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de la Arabá, conforme a la palabra que había dicho el Señor, el Dios de Israel, por medio de su servidor, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Hefer. Evidentemente, el autor del libro del profeta de Jonás está utilizando este dato que aparece en el libro de los Reyes para identificar al personaje en cuestión de nuestro libro. Versículo 2. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella porque su maldad ha llegado hasta mí. A ver, el envío a la misión de Jonás se parece mucho al envío que Dios le hace a Elías en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 9. Pero es la primera vez que un profeta es enviado a una ciudad pagana para una misión religiosa. En la Biblia los profetas son enviados a Israel, nunca son enviados a una nación pagana. Es la primera vez que aparece esto. Además, a esto hay que agregarle, Nínive era el símbolo del pecado y la violencia. Nínive es la capital de Asiria, los que los habían aplastado en el 722 a.C., habían desdibujado el pueblo. Y aparece una expresión acá, que no la podemos pasar por alto: su maldad ha llegado hasta mí. ¿Dónde aparece en el Antiguo Testamento una expresión casi idéntica? En el capítulo 18 del Génesis, versículos 20 y 21. ¿Y saben refiriéndose a qué? Ni más ni menos que Sodoma y Gomorra, el exponente del pecado y la violencia. Lo leo. Luego el Señor añadió, estoy leyendo Génesis 18, 20, 21. Luego el Señor añadió: el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave que debo bajar a ver si sus acciones son realmente como el clamor que ha llegado hasta mí. Evidentemente, esto no es inocente, esto no es casual. El autor del libro de Jonás quiere hacer referencia a la comparación entre Nínive y Sodoma y Gomorra como dos lugares prototípicos del pecado. Versículo 3. Pero Jonás partió para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bajó a Jope y encontró allí un barco que zarpaba hacia Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. A ver, acá está pasando algo inédito. Jonás no toma en cuenta la palabra de Dios, desobedece el mandato de Dios. En los textos que decíamos que empezaban de la misma manera, normalmente textos proféticos, es cierto, sí, en más de una vez el profeta se reconoce indigno de la misión que le está encomendando y entonces pone como ciertos peros, ¿no? Moisés, por ejemplo, cuando le dice, yo no sé hablar, andá, le dice. Jeremías, que dice, yo que apenas soy un muchacho, voy a ir, andá, le dice. Bueno, pero terminan yendo los tipos. Jonás desobedece, se va para otro lado. Fíjense el juego, ¿eh? La maldad de Nínive sube hasta Dios y Jonás baja a Jope, al barco. Ya vamos a ver un poquitito más adelante que una vez se sube al barco, baja a la bodega. Esto evidentemente, esto tampoco es casual.
Y dice una expresión también clave, lejos de la presencia del Señor. Se repite 2 veces en el versículo 3. Y también va a volver a aparecer en el versículo 10 de este mismo capítulo 1. ¿Qué puede significar? Puede atribuirse a una idea muy corriente en el Oriente Próximo, en que se creía que la presencia de los dioses estaba circunscrita por los límites del territorio en que habitaban sus fieles. Entonces, irse del lugar ya significa estar lejos de la presencia de Dios. Sin embargo, también es la expresión opuesta al estar delante de Dios que describe la actitud típica de los profetas. Aparece en el primer libro de los Reyes con respecto a Elías, aparece en el profeta Jeremías. Pero hay otro dato todavía más interesante. Esta misma expresión aparece otras 2 veces en la Biblia y las 2 veces aparecen en el mismo relato. ¿Qué relato? En la historia de Caín y Abel. Génesis capítulo 4. Aparece en el versículo 14 y en el versículo 16. En el versículo 14 Caín dice, hoy me arrojas lejos del suelo fértil, yo tendré que ocultarme de tu presencia y andar por la tierra errante y vagabundo, y el primero que me salga al paso me matará, ocultarme de tu presencia. Y en el versículo 16 dice, luego Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región de Nod, al este de Edén. A ver, esto tampoco es casual. Dios le pide a Caín, en el relato del capítulo 4 del Génesis, ¿no?, razones de su enojo, igual que se lo va a pedir a Jonás en el capítulo 4. Vamos a llegar en un ratito. Caín abandona el suelo fértil lo mismo que Jonás abandona su país. Jonás es como Caín, es un rebelde que está enojado con Dios y que quiere la muerte de su hermano, simbólicamente hablando, los habitantes de Nínive. Por eso se escapa Jonás. Lo adelanto para que se entienda lo que estoy diciendo, ya lo vamos a ver con una claridad meridiana esto. Jonás no quiere ir a Nínive porque no quiere que Dios salve a Nínive. Este es el problema. Por eso se va para otro lado y desobedece el mandato del Señor. Jonás piensa, ¿qué tengo que hacer yo en Nínive? Que se mueran por mí. Esto es lo que está pensando Jonás. Entonces se va por otro lado. Fantástico, ¿eh? Como Caín, Jonás huye de Dios hacia Tarsis, dice. ¿Se fijaron? En este versículo Tarsis aparece 3 veces la palabra. Tal vez se refiere a la ciudad de Tartessos, una colonia fenicia que daba al sur de España. Aparece nombrada en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 66, versículo 19, y junto con otras ciudades se las describe como las naciones que anunciarán mi gloria a las naciones, como las naciones donde todavía no se había anunciado la palabra de Dios, donde no había llegado aún la palabra de Dios. Esa es la descripción que aparece en Isaías. Bien, terminamos entonces la primera escena, ¿sí? Capítulo 1, 1 al 3. Listo. Ingresamos a la segunda escena. ¿Se acuerdan que decía que empezaban a aparecer los paganos? Vamos a ver. Leo del 4 al 16. La leo entera y después, la escena digo, y después la analizamos un poquitito. Pero el Señor envió un fuerte viento sobre el mar y se desencadenó una tempestad tan grande que el barco estaba a punto de partirse. Los marineros aterrados invocaron cada uno a su Dios y arrojaron el cargamento al mar para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había descendido al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El jefe de la tripulación se acercó a él y le preguntó, ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios. Tal vez ese Dios se acuerde de nosotros para que no perezcamos. Luego se dijeron unos a otros, echemos suertes para saber por culpa de quién nos viene esta desgracia. Así lo hicieron y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces le dijeron, explícanos por qué nos sobrevino esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Él le respondió, yo soy hebreo y venero al Señor, el Dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra.
Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron, ¿qué has hecho? Ya que comprendieron, por lo que él les había contado, que huía de la presencia del Señor. Otra vez. Y como el mar se agitaba cada vez más, le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Jonás les respondió, levántenme y arrójenme al mar y el mar se les calmará. Yo sé muy bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Los hombres se pusieron a remar con fuerza para alcanzar tierra firme, pero no lo consiguieron porque el mar se agitaba cada vez más contra ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo, Señor, que no perezcamos a causa de la vida de este hombre. No nos hagas responsables de una sangre inocente, ya que tú, Señor, has obrado conforme a tu voluntad. Luego levantaron a Jonás, lo arrojaron al mar y enseguida se aplacó la furia del mar. Los hombres, llenos de un gran temor al Señor, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Primera aclaración, que me parece que es clave para entender lo que está pasando acá. El texto que yo estoy leyendo es el texto de la Biblia que se llama el Libro del Pueblo de Dios, que es la traducción argentina de la Biblia, ¿sí? Nuestro texto más cercano para leer la palabra de Dios sin ningún lugar a dudas. Bien. El Libro del Pueblo de Dios tiene la costumbre, respetando la tradición hebrea, de cada vez que aparece el nombre de Dios para los hebreos, que es Yahvé, en vez de escribir Yahvé, traducen por el Señor, que es como lo llaman los judíos cada vez que aparece el nombre, Adonai. Entonces traducen el Señor. Bueno, en el texto que acabo de leer, cuando dice que los paganos le rogaron al Señor, se está refiriendo a Yahvé. Los paganos rezan al Dios de Israel. Esto es fantástico, pero digo, lo aclaro porque si no, no se dimensiona hasta dónde quiere llegar el texto. A ver, en esta escena, Dios no aparece en primer plano. El escenario lo ocupan los hombres. El estilo profético en esta escena deja lugar al estilo sapiencial. Ya no tiene tanto rasgo profético. En el versículo 9, Jonás aclara su origen, se reconoce como hebreo y confiesa a Yahvé, el Dios de Israel, esto que les decía recién, el Señor. Pero además agrega la confesión de la soberanía de Dios sobre el cosmos, el que hizo el mar y la tierra, que es la descripción de el otro nombre que Dios tiene en la Biblia, que es Elohim, que es como lo conocen todos. Acá hay una identificación. Jonás comprende lo que está sucediendo. Aún así, prefiere morir a obedecer. No. La presentación que se hace de Jonás es tremenda, es caricaturesca. El tipo prefiere morirse a hacerle caso a Dios para ir a predicar a Nínive. No se puede creer. Los paganos. Miren la descripción que se hace en esta escena de los paganos. Demuestran una actitud religiosa verdadera y por otra parte muy profunda. No quieren tirarlo, son buena gente, porque temen derramar sangre inocente, lo dice el versículo 14. Sienten más respeto por la vida de Jonás que Jonás por la vida de los ninivitas, de los habitantes de Nínive, que Israel por sus enemigos. Y es más, conociendo la historia, que Israel hasta por sus propios profetas. Recordemos cómo trataron a Jeremías y a otros incluso, ¿no? Y terminan convirtiéndose a Yahvé, digo los paganos, terminan convirtiéndose a Yahvé, temen su nombre, dice, le ofrecen un sacrificio y hacen votos. Versículo 16, tremendo. Muy a su pesar, entonces, fíjense, sin quererlo, Jonás termina siendo el instrumento de la conversión de estos paganos. Conclusión. Dios se sirve de todo para la salvación de los que lo buscan. Primer conclusión. Recién arrancamos el libro, falta un montón todavía. Acá Dios se preocupa más de Nínive que de Israel, porque todo este problema es porque Dios quiere que Jonás vaya a predicar a Nínive. Gracias a Jonás, los marineros se salvan 2 veces del agua, por un lado, de morir ahogados, y de Dios, desde la perspectiva de Jonás, que para Jonás estos son una manga de pecadores.
Los paganos se salvan y Jonás se hunde en las aguas. Lo contrario de lo que pasa en el Éxodo. ¿Vieron que en el versículo 13 aparece la expresión tierra firme? Acá están en oposición la tierra firme y el mar, que el concepto mar, después chequéenlo cuando tengan un ratito, aparece 10 veces en esta escena. 10 veces se repite la palabra mar en esta escena. Está pasando lo contrario que en el Éxodo. En el Éxodo los que se habían hundido eran los paganos, eran los enemigos de Israel. Y los salvados, los que estaban en tierra firme, era Israel. Ahora se invierten los papeles. El judío, Jonás, se hunde en el abismo. Y los que llegan a tierra firme son los paganos. Maravilloso, maravilloso. Terminó la segunda escena. Vamos a la tercera escena. Capítulo 2, versículo 1 al 11. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las terceras escenas eran relación Dios y Jonás? Ahí viene. Leo el versículo 1. El Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás, y éste permaneció en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Evidentemente el autor no le interesa para nada el pez. Lo nombra 3 veces, versículo 1, versículo 2 y versículo 11, pero lo único que dice él es que es grande, y nada más. La historia de Pinocho, ¿sí? Y segundo, yo todavía no dije nada, porque dije, vamos a arrancar leyendo el texto. Ya me voy dando cuenta que la historicidad de este relato, sí, es más bien legendario, es más bien una leyenda. ¿Será una parábola? Bueno, lo veremos al final. Pero esto de que que lo trague la ballena y no se muera, y a ver, ¿y qué pasa dentro de la ballena? Vamos a investigar qué pasa dentro de la ballena. Leo del versículo 2 al 10. Entonces Jonás oró al Señor desde el vientre del pez, diciendo: desde mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió desde el seno del abismo. Pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Tú me arrojaste a lo más profundo, al medio del mar. La corriente me envolvía, todos tus torrentes y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido arrojado lejos de tus ojos, pero yo seguiré mirando hacia tu santo templo. Las aguas me rodeaban hasta la garganta y el abismo me cercaba. Las algas se enredaban en mi cabeza. Yo bajé hasta las raíces de las montañas. Sobre mí se cerraron para siempre los cerrojos de la tierra. Pero tú me hiciste subir vivo de la fosa, Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que veneran ídolos vanos abandonan su fidelidad, pero yo, en acción de gracias, te ofreceré sacrificios y cumpliré mis votos. La salvación viene del Señor. Un salmo se puso a recitar Jonás adentro de la panza de la ballena. Quienes tengan en la cabeza los salmos, idéntico. Analicemos un poquitito este salmo que no tiene desperdicio. Canta la liberación que Dios le concede a un hombre que ha conocido la experiencia de la muerte. Habla de la fosa. Me levantaste de ahí. Perfecto. El simbolismo del agua como peligro mortal, bueno, se encuentra en un montón de lugares del Antiguo Testamento. Es un tema simbólico del mar, digamos, igual abismo, ¿sí? El mar es lo descontrolado, es el lugar de las potencias demoníacas, es el lugar de los monstruos marinos. Cuando en el relato de la tempestad calmada del Evangelio, en Marcos 4, sí, por supuesto que es un relato de milagro, entre comillas, en el sentido que domina la tempestad, pero además hay un control sobre las fuerzas del mal. Y por algo, en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis, cuando se describa la Jerusalén celestial, se va a decir: el mar ya no existe más. No se está refiriendo a la playita, se está refiriendo al mar en este sentido simbólico. Bien. En cuanto a la estructura del salmo, es semejante a otros himnos de acción de gracias. Después, si quieren, chequenlo.
Salmo 18, 30, 31, 40, 66, 92, 116, 138. La misma estructura de todos los salmos de acción de gracias. Imágenes similares, además de la estructura, porque recién hablé de la estructura. Imágenes similares, por ejemplo, Salmo 69, 2, 3. Dice, sálvame Dios mío, porque el agua me llega a la garganta, estoy hundido en el fango del abismo y no puedo hacer pie, he caído en las aguas profundas y me arrastra la corriente. Lo mismo. La experiencia de la soledad, la tristeza y la muerte también aparecen en el Salmo 30, versículo 4. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajaban al sepulcro. Y en el Salmo 16, versículo 10, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Absolutamente salmo. El salmista está ya fuera de peligro. El de este salmo. Tú me hiciste subir vivo de la fosa, dice el versículo 7. Pero no es la situación de Jonás. Jonás está todavía en el vientre de la ballena. Epa, ¿qué pasa acá? ¿Es Jonás quien está cantando este himno, cantando este salmo? A ver, el salmo rompe con el estilo del relato, con la situación de Jonás, que todavía está en peligro dentro del vientre del pez, lo que acabamos de decir, y principalmente con su perfil psicológico. Este que viene siendo un contrera de Dios, que Dios le dice que vaya para allá, el otro va para el otro lado, ahora resulta que es un gran creyente y que alaba a Dios y habla del templo y demás cosas. Templo que no había aparecido todavía y ni va a volver a aparecer en el libro de Jonás. ¿Será un añadido este salmo? Y si ves un añadido, ¿por qué se lo habrá añadido? Si omitimos el relato del salmo, si omitimos el salmo, el relato sigue perfecto, como si nada hubiera pasado. Si yo del versículo 1 del capítulo 2 me voy a el versículo 11 del capítulo 2, el relato sigue tranquilito. Miren, lo voy a leer para que se note. Leo el versículo 1 de vuelta. El Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás y éste permaneció en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y el versículo 11 dice, entonces el Señor dio una orden al pez y éste arrojó a Jonás sobre la tierra firme, después de los 3 días y las 3 noches. Listo, está. Evité el salmo. Evidentemente este salmo debe estar metido acá. A ver, hay quienes ven en esta escena los siguientes paralelos simbólicos. Jonás, que sería la paloma, que sería Israel, lo que dijimos hace un ratito, el gran pez, que sería Babilonia, y los 3 días que serían el exilio en Babilonia, simbólicamente, por supuesto, ¿no? ¿Con qué argumentos? Y Jeremías compara a Babilonia con un monstruo que ha engullido a Israel. En Jeremías 51:34, miren lo que dice. Me ha devorado, me ha consumido Nabucodonosor, rey de Babilonia. Me ha dejado como un plato vacío, me ha tragado como el dragón. Ha llenado su vientre con mis delicias y me ha expulsado. Epa, no podemos ignorar semejante texto. Y luego es sacado por Dios de su boca. En el mismo capítulo 51 de Jeremías, en el versículo 44, dice, yo castigaré a Abel en Babel, refiriéndose a Babilonia, ¿no? Sacaré de su boca lo que se tragó, las naciones no afluirán más hacia él, y hasta el muro de Babilonia caerá. Isaías también compara al agresor de Israel con un monstruo marino, en Isaías 27:1. Evidentemente esto está, es muy probable que este salmo haya sido insertado acá. Después, cuando lleguemos al final, vamos a decir algo más, incluso de por qué además fue insertado. Entonces, sigue el versículo 11, ¿no? Que lo leí recién, nada más que para que se note que sacando el salmo, el relato seguía perfectito.
Entonces el Señor Dios dio una orden al pez y este arrojó a Jonás sobre la tierra firme. Con el regreso de Jonás a tierra firme, acaba la primera parte del relato y vuelve a dejar las cosas como al principio. Jonás está otra vez en su lugar, por decirlo de algún modo, ¿sí? Ahora ubicadito en la tierra firme. Terminó la primera parte, capítulos 1 y 2. Arranca la segunda parte, capítulos 3 y 4. Miren cómo arranca los 3 primeros versículos del capítulo 3. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anuncia el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande, se necesitaban 3 días para recorrer. Me detengo. Primera escena. ¿Se acuerdan? El envío. Igual que en la primera parte. El autor, bueno, claramente quiso subrayar el paralelismo con el capítulo 1, versículo 1, ¿no? Pero aquí hay una nueva situación. Jonás obedece y el autor remarca esta obediencia en el versículo 3. Conforme a la palabra del Señor, como diciendo, haciéndole caso. Bien. ¿Se acuerdan que allá en el versículo 3 se había repetido 3 veces la palabra Tarsis? Bueno, acá se repite 3 veces la palabra Nínive. La ciudad de la huida y ahora la ciudad supuestamente de la predicación. Nínive aparece como la gran ciudad, comparada con las ciudades antiguas, digamos, aquí aparece con proporciones legendarias. ¿Qué está queriendo insinuar? Símbolo del mundo pagano. Esto es lo que quiere representar. El texto, por otra parte, es muy sobrio. Si ustedes se fijan, dice lo indispensable. En 3 versículos cocina todo. En la primera parte, Jonás había sido tratado como un objeto. Lo habían echado al agua, el pez se lo había tragado, el pez lo había arrojado sobre la tierra firme. Ahora Jonás vuelve a ser persona. Finalmente se deja orientar por Dios. Buenísimo esto, buenísimo. Segunda escena de la segunda parte. Capítulo 3, versículo 4 al 10. Van a ver que el tema es el mismo que la segunda escena de la primera parte. Amenaza de muerte sobre los paganos, ellos se convierten, Dios los salva. Otra vez parece que Yahvé, el Dios de Israel, solo se preocupa por los paganos. Otra vez, lo mismo que había pasado en la escena anterior. Vamos a leerlo. Versículo 4. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día proclamando, dentro de 40 días Nínive será destruida. A ver, la misión no se completa. Hace solo un tercio. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Recorrer un día. Bien. Y su mensaje es, otra vez, brevísimo. Otra vez, un relato muy sobrio. Nínive será destruida. Sin duda también aquí, como en 1:1, está detrás el relato de la destrucción de Sodoma, de Génesis 19. En aquella oportunidad, los ángeles, como aquí Jonás, anuncian la destrucción de la ciudad. La razón del castigo divino es la misma, la maldad que había llegado hasta Dios. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, versículo 1. Bien. Dentro de 40 días, dice. Tenemos que pensar en el diluvio. Aquí se trata de un plazo de gracia más que de castigo. Digo, por la interpretación que la Biblia hace del diluvio, ¿no? Esto, para los que hicimos el curso del Génesis ya quedó claro que Dios no castiga a nadie, ¿no? Y ni mandó ningún diluvio. Pero digo, simbólicamente el diluvio representaba el castigo. Pero acá no tiene esa perspectiva. Tal vez el autor lo esté asociando a Moisés en la montaña, Éxodo 34:28. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber y escribió sobre las tablas las palabras de la alianza, es decir, los 10 mandamientos. Puede ser. O lo estará asociando a la marcha de Elías por el desierto, en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 8.
Elías se levantó, comió y bebió, y fortalecido por ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios, el Horeb. En ambos casos, tanto en la referencia a Moisés como en la referencia a Elías, el número 40 no está asociado a un castigo, sino más bien a un tiempo de espera. Está más cerca de lo que podría significar el número 40 usado acá en el libro del profeta Jonás. El éxito de la misión finalmente va a ser indiscutible. Vamos. Leo versículo 5 al 9. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Las acciones típicas de quien hacía penitencia, ¿no? Además mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio: por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre, ni animal, ni el ganado mayor ni menor deberán probar bocado, no pasten ni beban agua. Vístanse con ropa de penitencia, hombres y animales. Animales vestidos con ropa de penitencia. Bueno, no importa. Clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértase cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta y aplaque el ardor de su ira de manera que no perezcamos. Impresionante la actitud de los ninivitas. A ver, inmediatamente todos creyeron en Dios e hicieron penitencia. Versículo 5. La expresión que se usa acá para decir creyeron es el verbo amán en hebreo. Es la misma que se usa en Génesis 15:6 aplicada a Abraham. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Los ninivitas creen con la fe de Abraham. Esto es ridículo en el Antiguo Testamento. De este verbo viene nuestro amén, ¿no? Que significa es en lo que estoy apoyado. Nosotros lo traducimos con ese así sea, parece una aseveración, sí, estoy de acuerdo. No. Es una cuestión existencial el amén, ¿no? En esto estoy parado, tengo los pies puestos en este plato, eso quiere decir el amén. Bueno, no importa. Parece aparte, conociendo un poquitito la Biblia, ¿no? Una ilustración, nada más que en forma negativa, de las palabras de Ezequiel 3, 4 al 7. Miren lo que dice el profeta Ezequiel ahí. Él me dijo, Dios, ¿no? Hijo de hombre, dirígete a los israelitas y comunícales mis palabras, porque no se te envía a un pueblo que habla una lengua oscura y difícil, sino al pueblo de Israel. Si yo te enviara a pueblos numerosos que hablan una lengua oscura y difícil, cuyas palabras no entiendes, ellos te escucharían. Pero el pueblo de Israel no querrá escucharte porque no quieren escucharme a mí, ya que todos los israelitas tienen la frente dura y el corazón endurecido. O sea, te van a escuchar los extranjeros y los tuyos no te van a escuchar. Es lo que está pasando acá. Es lo que está pasando acá. Tremendo. También en Jeremías, en el capítulo 36 de Jeremías, un relato largo. Después, el que tenga ganas, vaya y léalo enterito, ¿no? Porque yo voy a casi contarlo. Es una situación muy, muy similar a la que narra Jeremías en relación a Israel, Judá y todas las naciones. También se decreta un ayuno en el versículo 9 del capítulo 36 para ver si Dios podía perdonarlos. Lo dice así en el versículo 3. El pueblo, los jefes y el rey desoyen la palabra profética. A Jeremías no le daban bolilla, lo persiguieron, no lo escuchaban. El contraste acá es evidente. La Nínive pagana se convierte, Israel y Judá no. Por último, también está presente el tema teológico de la relación entre el ayuno y el perdón. Miren lo que dice, sigo con el texto de Jeremías, en el capítulo 36, versículo 3. Tal vez los de la casa de Judá, al enterarse de todo el mal que tengo pensado hacerles, se vuelvan cada uno de su mal camino y así yo pueda perdonarles su iniquidad y su pecado. Y en el versículo 7 dice, tal vez
su plegaria llegue hasta el Señor y se vuelva cada uno de su mal camino, porque es grande la ira y el furor con que el Señor ha amenazado a este pueblo. Y esto dice el profeta Jeremías. Pero en Jonás el planteo va más allá. El tal vez del versículo 9 de nuestro texto, se refiere a la decisión libre de Dios a pesar o independientemente de la conducta del hombre. Le quita a la conversión de los ninivitas todo matiz de intercambio comercial. Seguramente el autor se está inspirando en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículos 13 al 14. Miren lo que dice. Desgarren su corazón y no sus vestiduras y vuelvan al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en fidelidad, y se arrepiente de sus amenazas. ¿Quién sabe si Él no se volverá atrás y se arrepentirá y dejará detrás de sí una bendición, la ofrenda y la libación para el Señor su Dios? ¡Fantástico! En el capítulo 3, entonces, versículo 9, y va a volver a aparecer en el capítulo 4, versículo 2, aparecen estas mismas palabras del profeta Joel. Esto no es casual, como venimos diciendo. Cuando el rey entra en escena, su acción se despliega con gran poder. El rey de Nínive, como estoy yendo y viniendo de los textos, ahora estoy de vuelta en el nuestro, ¿no? Predica con su ejemplo el tipo, en el versículo 6. Él es el que primero hace el ayuno y se viste de sayal y se pone sobre ceniza. Publica un decreto universal, esto que, digamos, no me pude contener de reírme, hasta los animales estaban implicados en la penitencia. Demuestra además ser un gran teólogo el tipo. No relaciona sin más el ayuno con el perdón de Dios. Dice, tal vez Dios se arrepienta. No es 2 más 2, 4 esto. Ah, bueno, me arrepiento y entonces clic, listo, viene el beneficio. Yo siempre lo digo, uno de nuestros juglares, uno de nuestros profetas populares, Charly García, en la famosa canción Confesiones de Invierno, supongo que se acordarán, Dios es empleado en un mostrador, da para recibir, dice, ¿no? Bueno, y esa es la concepción que tienen más de uno, Yo le doy esto y Dios me da a cambio de esto otro. Yo no le doy y entonces viene el castigo. Seguimos así, Seguimos así, en muchos aspectos. Bueno, el rey de Nínive ni siquiera está parado ahí. Ni siquiera está parado ahí el rey de Nínive. Tal vez, vamos a ayunar, pero tal vez. Si él quiere. Fantástico. Esto es fantástico. El pecado se identifica con la injusticia y la violencia, como en varios profetas. Leo una sola, Isaías capítulo 1, versículo 15 al 17. Cuando extienden sus manos yo cierro los ojos, por más que multipliquen las plegarias yo no escucho, las manos de ustedes están llenas de sangre, lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. En Amós dice, yo desprecio sus fiestas. Vienen a mí con cantitos, con salmitos, con sacrificios. ¿Qué se pensaron? Que la justicia fluya como el agua. ¿Qué se pensaron? ¿Que hacer la voluntad de Dios era ir a cantar al templo de Jerusalén? En todo caso, ir a cantar al templo de Jerusalén era para celebrar una vida comprometida en el cumplimiento de la ley de Yahvé. Entonces sí, anda a cantar. No, impresionante. Versículo 10. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. A ver, Dios responde a la esperanza de los ninivitas. La expresión remite a esto que habíamos leído de Jeremías, capítulo 36, versículo 3. A los ninivitas, fíjense, les corresponde la conversión, luego de creer en Dios, ¿no? Con estas palabras tan fuertes que habíamos dicho.
A Dios le corresponde el arrepentimiento. Trac, trac. La liturgia penitencial de Nínive acaba con el triunfo de la misericordia y de la gracia. Y la novedad es que la misericordia y la gracia ahora se extienden también sobre los paganos. Por favor, dimensionemos esto. Estamos en el Antiguo Testamento. Falta un montón de tiempo para que venga San Pablo a decir esto como una novedad. Lo estamos leyendo ya en el Antiguo Testamento. Saquemos cuenta de esto, porque es increíble, ¿eh? Última escena, sexta escena. Impresionante. Otra vez aparecen 3 momentos en esta escena. El enojo de Jonás, la parábola del ricino y la respuesta de Dios. Arranquemos con el enojo de Jonás. Versículos 1 al 5. Jonás se disgustó mucho y quedó muy enojado. Entonces oró al Señor diciendo: «Ah, Señor, ¿no ocurrió acaso lo que yo decía cuando aún estaba en mi país? Por eso traté de huir a Tarsis lo antes posible. Yo sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, porque prefiero morir antes que seguir viviendo». El Señor le respondió: «¿Te parece que tienes razón para enojarte?». Jonás salió de Nínive y se sentó al este de la ciudad. Allí levantó una choza y se sentó a la sombra de ella para ver qué iba a suceder en la ciudad. A ver, la bondad y la compasión de Dios son las que desencadenan el enojo de Jonás. Esto es ridículo. Esto es ridículo. Jonás está enojado porque Dios es bueno. Me hace acordar a la parábola de los viñadores de la última hora. ¿Se acuerdan de los obreros de la última hora? Que el dueño de la viña dice: ¿Por qué ves con malos ojos que yo sea bueno? Cuando le paga todo lo mismo, ¿no? ¿Por qué ves con malos ojos que yo sea bueno? Dice esto, Dios. ¿Qué te pasa? La confesión de Dios está en el centro de la Torá. Es un texto que aparece en el libro del Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7, ¿no? El Señor pasó delante de él y exclamó: «El Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Él mantiene su amor a lo largo de 1000 generaciones y perdona la culpa, la rebeldía y el pecado». Texto de textos del Antiguo Testamento. Se encuentra también en Jeremías 3:12, en Jeremías 31:20, en Jeremías 32:18. Y ya como fórmula aparece, lo leímos hace un ratito, en Joel 2:13, en el Salmo 86, en el Salmo 103, en el Salmo 145, en el libro de Nehemías. Por todos lados aparece. Por todos lados aparece. Esto no es una fórmula rara. El solo hecho de que Dios lo enviara a Nínive ya era prueba de que se preocupaba por ellos y que quería salvarlos. Si no, ¿para qué lo iba a enviar a Jonás? En la Biblia, además, encontramos ecos de la destrucción de Nínive y de la alegría que produjo. Cuando Babilonia destruyó a Siria, aniquilando la ciudad de Nínive, se cantó con un canto de alegría. Los profetas Nahum, Sofonías, Habacuc, claro, habían aplastado a nuestro enemigo acérrimo. El tema que después se dieron cuenta que Babilonia era peor que Asiria. Bueno, pero eso vino después. En un primer momento festejaron que Babilonia había destruido a Asiria. Pues bien, a esa ciudad Jonás tenía que llevarle el mensaje de Dios. No quería saber nada. Jonás no quiere ser cómplice de Dios, por eso huye. El reclamo de Jonás es a Dios por haber salvado y respetado a Nínive. Jonás se siente desconcertado a tal punto que toma las palabras de Elías en un momento dificilísimo de su vida. En el capítulo 19 del primer libro de los Reyes, versículo 4, dice: «Luego caminó Elías, ¿no?, por un día entero por el desierto y al final se sentó bajo una retama. Entonces se deseó la muerte y exclamó: Basta ya, Señor, quítame la vida porque yo no valgo más que mis padres». La situación de Jonás es bien distinta y por eso es que Dios no la toma en serio.
En el versículo 4 le dice, ¿qué te pasa? Lo mismo que a Caín, ¿se acuerdan? Lo dijimos hace un ratito, ¿sí? Le pide razones de su enojo. En el Génesis capítulo 4, versículo 6, Dios le dice a Caín, el Señor le dijo, ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Lo mismo, lo mismo. En el fondo hay una discusión en la que cada uno trata de justificar su conducta. Jonás justifica su enojo. Para él, ¿no es acaso una injusticia que Dios perdone a Nínive? Y Dios, por su parte, justifica su bondad. Y miren cómo termina esta escena, ¿no? Jonás sale de Nínive y se instala al este para ver qué iba a suceder, dice el versículo 5. ¿Qué pasa? ¿Todavía tiene esperanza que sea destruida? ¿Por qué se aleja un cachito para mirar a ver qué pasa? Tipo tele. Fantástico. Leo del 6 al 8. Entonces el Señor hizo crecer una planta de ricino que se levantó por encima de Jonás para darle sombra y librarlo de su disgusto. Jonás se puso muy contento al ver esa planta, pero al amanecer del día siguiente Dios hizo que un gusano picara el ricino y éste se secó. Cuando salió el sol, Dios hizo soplar un sofocante viento del este. El sol golpeó la cabeza de Jonás y éste se sintió desvanecer. Entonces se deseó la muerte diciendo, prefiero morir antes que seguir viviendo. Otra vez. A ver. No se puede discutir con una persona enojada. Es así de simple. Y Dios no tiene apuro. Está tranquilo. Y a Jonás, el ricino le hace olvidar a Nínive por un instante y le hace olvidar su enojo también. Fíjense lo que dice el versículo 6. Jonás se puso muy contento al ver la planta. La muerte del ricino lo va a volver a sumergir en su desesperación. Otra vez pide la muerte. Y llegamos al texto final. Y estoy bombo, platillo, aplauso, todo esto. Dios le dijo a Jonás, ¿te parece que tienes razón de enojarte por ese ricino? Y él respondió, sí, tengo razón para estar enojado hasta la muerte. El Señor le replicó, ¿tú te conmueves por ese ricino que no te ha costado ningún trabajo y que tú no has hecho crecer, que ha brotado en una noche y en una noche se secó? Y yo no me voy a conmover por Nínive, la gran ciudad donde habitan más de 120.000 seres humanos que no saben distinguir el bien y el mal y donde hay una gran cantidad de animales. Llegamos a la cumbre, llegamos a una cumbre insospechada, como cuando uno sube una montaña y hay nubes, y pasás la nube y de repente te aparece la cumbre toda soleada. Estamos así, estamos así. A ver, analicémoslo. Dios le pide a Jonás que vaya al fondo de su propia compasión, a su propia experiencia. Para eso le puso el ricino, para que pueda comprender la conducta de Dios. Investiga tu corazón, le está diciendo. Si está enojado por la muerte del ricino, es porque desea la vida de esa humilde planta. Si no, no estaría reaccionando de la manera que está reaccionando. ¿Ves? Eso es lo que me está pasando a mí, le está diciendo Dios. Es increíble. No se trata ya de penitencia. Aquí solo se habla de Dios y de su compasión. Dios acá está revelando el secreto de su conducta y el secreto de su ser. El libro de Jonás está revelando quién es Dios. Ni más ni menos. La salvación de los ninivitas no está ligada a la penitencia de sus habitantes, a las acciones que hicieron. El libro de Jonás está yendo infinitas veces más allá que el profeta Jeremías, que ya el profeta Jeremías es una de las cosas más grandes del Antiguo Testamento. Este está yendo mucho más allá. Dios se sirve de todo para su fin. De Jonás, de los marineros, del mar, del pez, de los ninivitas, del sol, del ricino, del gusano, de todo se sirve de Dios, porque lo único que sabe hacer Dios es salvar.
Es su única motivación, es su única motivación. ¿Mm? El cariño de Dios por sus criaturas es la razón última de su misteriosa providencia. Ya lo dice el Salmo 107 en el versículo 43. El que es sabio, que retenga estas cosas y comprenda la misericordia del Señor. Porque de eso se trata, es lo único que hay que comprender. Y además hay una gran cantidad de animales. Termina, es la última frase del libro de Jonás. Dios se conduele hasta de los animales. Y no pasemos por alto lo de los 120.000 de seres humanos que no saben distinguir entre el bien y el mal. No sé si a ustedes, a mí me resuena Jesús en la cruz diciendo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. No, esto it's too much. Es mucho, en serio, es mucho. Después de haber leído el texto, de haberle dado a la palabra de Dios el protagonismo que se merece, digo dos o tres cositas que me parece que son importantes para terminar de cerrar esto, que ya podríamos terminarlo acá y suficiente, ¿no? Primero, ¿quién es Jonás? Por más que yo hice la referencia de lo que aparece en el segundo libro de los Reyes, que lo leímos en el capítulo 14, Jonás, obvio, no es un personaje de carne y hueso. Jonás está representando a alguien, a algo. Sí, Jonás está representando una mentalidad. A una mentalidad está representando Jonás. ¿Cuándo se escribió el libro de Jonás? Y el libro de Jonás se escribió, número redondo digo, siglo V. ¿Cuándo? A la vuelta del destierro. ¿Qué representó el destierro en Babilonia? Y el destierro en Babilonia representó el fin del antiguo Israel y el nacimiento de lo que llamamos el judaísmo, propiamente hablando. El judaísmo nace a la vuelta del destierro. Expresado simbólicamente en dos grandes personajes, que fueron los que reorganizaron la vida nacional a la vuelta del destierro, que fueron Esdras y Nehemías. ¿Con qué mentalidad? Y con una mentalidad totalmente elitista, con un discurso de, digamos, la tradición sacerdotal llevada al extremo. Yahvé, nuestro Dios, ¿sí? Nuestra tierra, que habitamos en nuestra tierra, nuestro templo, nuestro Dios. Los extranjeros fuera, o sea, están todos equivocados, están todos mal. Lo pongo como ejemplo para dimensionar una de las leyes que se propuso a la vuelta del destierro, fue la ley de divorcio obligatorio. Sí, escucharon bien, ley de divorcio obligatorio. Porque los judíos que por ahí se habían casado con alguna pagana en el destierro, si querían volver a la tierra, tenían que volver solos. No podían volver con la esposa pagana ni con los hijos fruto de la unión con los paganos. El tema de la pureza de la raza, el tema de la identidad judía. Digo, le fue bárbaro, ¿no? Porque gracias a eso conservaron su identidad. Pero acá, evidentemente, entran en choque dos mentalidades. La mentalidad profética, que dice: Yahvé es nuestro Dios, sí, pero es el único. Y si es el único, entonces tiene que ser de todos. ¿Se entiende? ¿Cómo va a ser? Si hay un solo Dios, ¿cómo va a ser nuestro nada más? ¿Estamos locos? Bueno, no sé. Revisemos, me incluyo, revisemos nuestra experiencia eclesial, ¿no? A ver si todavía no nos parecemos en algo. A Esdras y Nehemías, ¿no? El único Dios, todo para nosotros. Y nos salva a nosotros. Jonás es una caricatura de esta gente. Una caricatura de esta gente.
una burla, es una burla. Tiene esta ironía, tiene comicidad, se está burlando de ellos. ¿Quién es Dios? Fíjenlo, ¿se acuerdan lo que decía el versículo 9 del capítulo 1, no? Yo soy hebreo y venero al Señor, Dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra. El libro de Jonás propone la identidad entre Yahvé y Elohim, lo que habíamos dicho muy rápido, ¿no? Muy rápido. Y porque Dios es el único Dios. Sí, el Dios de todos. El Dios de todos. Con sus múltiples nombres. Miremos la humanidad y saquemos cuenta, ¿no? Con sus múltiples nombres. Nosotros los nombramos de una manera particular, sí, claro, por supuesto, pero con sus múltiples nombres. Estamos hablando del mismo Dios. Lo extraordinario de Jonás es que Dios no es el vengador de Israel, como habitualmente nos tiene acostumbrados el Antiguo Testamento, sino el Salvador de todos. Dios es salvación para Nínive, lo mismo que para Israel. Jonás, fíjense, ¿no? Esto es muy simpático. No tiene ningún problema en admitir que Dios es bondadoso y compasivo. Mientras tanto sea compasivo y bondadoso con nosotros nada más. Y no sea con el resto. Dios no actúa según la justicia o el pecado de los hombres, sino según su propio ser, según su corazón. Dios actúa por bondad y misericordia con todos los seres vivos, sobre todo sobre los más débiles. La dialéctica, pecado, conversión, vida, propia de los profetas, propia de Jeremías, propia de Ezequiel, ¿sí? Vos sos un pecador, convertite y entonces viene la salvación. Aquí queda totalmente superada. Lo mismo que el regateo de Abraham. ¿Se acuerdan del regateo de Abraham cuando Dios le avisa a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra? Abraham le dice, pero Señor, sí, la vas a destruir, y si hubiese 50 justos, ¿destruirías toda la ciudad? Aunque hubiera 50 justos. Y Dios le responde, allá le responde, no, por esos 50 no destruiría la ciudad. Y entonces empieza el regateo. Y si fuera 40, si hubiera 30, si hubiera hasta que terminan 5. Acá queda superado esto. Nínive no es perdonada, no es salvada porque hubo algunos justos que se lo merecían. No, es salvada porque Dios lo quiere así, porque Dios los quiere, porque son sus criaturas. Por eso aparecen los animales también, porque son sus criaturas, es su creación. Es su creación. Hay un texto tardío en el libro de la sabiduría, capítulo 11, 20, 26. Miren qué lindo. Pero tú lo has dispuesto todo con medida, número y peso. Tu inmenso poder está siempre a tu disposición. ¿Y quién puede resistir a la fuerza de tu brazo? El mundo entero es delante de ti como un grano de polvo que apenas se inclina a la balanza, como una gota de rocío matinal que cae sobre la tierra. Tú te compadeces de todos porque todo lo puedes y apartas los ojos de los pecados de los hombres para que ellos se conviertan. Tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que has hecho, porque si hubieras odiado algo, no lo habrías creado. Lógica pura. ¿Cómo podría subsistir una cosa si tú no quisieras? ¿Cómo se conservaría si no la hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todos, ya que todo es tuyo, Señor, que amas la vida. A propósito, no me quiero ir del Antiguo Testamento, porque si me voy al Nuevo, más vale que se me empiezan a caer los textos, digamos. Me llueven los textos. Dios apela a la experiencia de Jonás para que entiendan, no apela a la confesión de la fe de Israel, no apela a las escrituras o a la experiencia histórica de Israel. ¿A qué lo invita a Dios en el final del relato, de modo conclusivo? A comprenderlo a partir de su propio corazón. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. El gran Dios de Israel está presente en todo el cosmos y sobre todo en el corazón del ser humano, de todo ser humano.
Para Jonás la revelación de Dios deja el Sinaí, deja Jerusalén para manifestarse a y en cualquier ser humano, porque ese es el lugar de la revelación de Dios. ¿Quién va a llevar a plenitud esta afirmación? Jesucristo con la encarnación. ¿Qué decimos nosotros? ¿Dónde se hace visible Dios? En Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Que se hace visible en el ser humano. Ese es el lugar de la revelación de Dios. ¿Se acuerdan del diálogo de Jesús con la samaritana en el capítulo 4 de Juan? Cuando la samaritana le pregunta, nuestro pueblo adora a Dios en el monte Garizim y ustedes en Jerusalén. Y le hace la pregunta, ¿no? La típica pregunta de cualquiera. ¿Quién tiene razón? ¿Dónde hay que adorarlo? ¿Dónde está Dios? ¿Está en el monte Garizim o está en Jerusalén? ¿Y qué le contesta Jesús? Siendo judío le tendría que haber contestado, no, querida, está en Jerusalén. No, le dice. Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Genio, genio. Garizim, Jerusalén, son mediaciones. Son mediaciones que te sirven para el encuentro con Dios, que es lo único que importa. Que es lo único que importa. No, esto, y el libro de Jonás prepara la revelación de Jesucristo. Prepara la revelación de Jesucristo. Ni la tengo que recordar, ¿no? La parábola del Padre Misericordioso. Y llegamos al título de nuestro de esto. ¿Quién es Jonás? Sí, claro, el hermano mayor. Es el hermano mayor pintado. Tiene el traje puesto. Tiene el traje puesto. El que se enoja porque le hicieron una fiesta a la torrante. Tal cual. Ese es Jonás. Y ese es el Padre. Y ese es el Padre. Nosotros tenemos el orgullo de tener el Nuevo Testamento que nos limpia la mirada, que nos remonta a vuelo, etcétera, etcétera, ¿no? Insisto, ¿no? Con Jonás ya bastaba. Pero si nos ponemos la mano en el corazón, más de uno de nosotros, de ustedes que están ahí y de la gente que nos rodea, digo, del mundo cristiano estoy hablando, ¿eh? No de la gente que nos rodea cualquiera, no, del mundo cristiano. ¿Cuántos creemos en este Dios? Porque yo estoy seguro que si yo llego a formular así con determinación, Dios salva a todos independientemente de lo que haga cada uno, independientemente de su procedencia, independientemente de si va a misa o no va a misa, si está bautizado o no está bautizado, si pertenece a tal confesión de fe o a tal otra confesión de fe. Porque la única motivación que tiene Dios para salvar es su propio corazón. Y yo creo que más de uno me salta la yugular, ¿eh? Me salta la yugular y me dice, no, esperá. No, ¿cómo no? No es todo lo mismo. No puede ser todo lo mismo. No puede ser todo lo mismo. Por la duda, para que nadie se confunda, ¿no? Estoy hablando de Dios. No estoy diciendo que el que roba no tiene que ir a la cárcel. Por favor, entiéndanme. El que roba tiene que ir a la cárcel y pagar hasta que termine de pagar. Eso somos nosotros. Esa es nuestra justicia. Pero acá estamos hablando de Dios. Y Dios no es como nosotros. El desafío que nos hace es que Él quiere que nosotros seamos como Él. Pero nosotros lo hemos comprendido a Él como nosotros. Digamos, ¿se entiende, no? La paradoja, ¿no? Nosotros lo entendemos a Él con nuestro criterio. Y no es así. Debería ser al revés, por lo menos lo creo así. Bueno, fin. El libro de Jonás
es el Padre misericordioso del Antiguo Testamento. El Dios en el que creo, además.